chicos, el día de hoy, buenos días, me escuchan bien ahí, ¿no? Leonardo, Diego, Jorge, Fabiano, Matías, sí, Fernando, ¿me escuchan bien, no, muchachos? Sí, profesor. Leonardo, ¿has Sí, vuelto? ¿Has vuelto, Leonardo? Suárez. Sí, sí, profesor. Está bien, muchachos, me da gusto verte por acá, hijo. Bueno, pues chicos, vamos a ver, ¿vas a postular a medicina o no, Leonardo? Sí, profesor. Ya, excelente, hijo. Vamos a ver, chicos, el día de hoy. Vimos, a ver, la semana pasada terminamos el tema de la inteligencia o nos faltó. Terminamos el tema de la inteligencia, chicos. ¿Lo vimos todo? A ver, pueden contestar por el chat, ¿eh? No hay problema. Llegamos a ver todo el tema de la inteligencia o nos faltó algo por ahí. A ver. ¿Qué me dicen acá? Señor Pablo Pimentel. Hola, Pablo. ¿Estás ahí, Pablo? Sebastián Morales. Muy buenos días, hijo. ¿Estás ahí, Sebastián? Bueno, voy a suponer en todo caso, ya, ¿en qué parte nos quedamos, Jordan? Dime, por favor, hijo. Puedes prender el micro, hijo, no hay problema. ¿En qué parte nos quedamos, muchachos? No lo recuerdo, profesor, pero sí me acuerdo que te había dicho que en esta clase íbamos a terminarlo. Ya, vale. Muy bien. A ver, Sebastián Morales, Steffi. ¿Te acuerdas, Steffi, hasta dónde avanzamos, hija? A ver, Pimentel. Jorge Rivera. Sí, profesor. ¿Hasta dónde avanzamos la semana pasada en inteligencia? No recuerdo, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué postulas, Jorge? Ingeniería informática. ¿Dónde? En San Marcos, o si no, también estoy viendo la Católica. Ya, muy bien, Jorge. Entonces hay que estar atentos ahí. Enfoques de la inteligencia. Muy bien, gracias, Jordan. Ya. ¿Tú eres del Taylor o de dónde eres, hijo? No, 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 soy o sea, colegio. En el colegio, pues. Ah, Ah, ¿estás en el no, colegio? no, 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 ya terminé, soy del Daniel Alomía Robles. ¿De qué colegio eres? Del Daniel Alomía Robles. ¿Dónde queda esto, hijo? Perdona mi ignorancia. En San Juan del Urigancho. Ah, mira, muy bien, hijo. Qué bueno. Ya, entonces vamos a ver, chicos, ya con lo que me está dando acá Jordan por el chat, ya me voy informando, ¿no? Los enfoques, hablamos de todos los enfoques, Jordan, hablamos del enfoque triárquico, inteligencias múltiples, ¿hablamos de esto? No, profesor, No hablamos de eso. no, Ya hablamos de la teoría bifactorial, Spearman, Thurston, no lo recuerdo. Cattell. ¿Ah? No lo A recuerdo. ver, ya, vamos a ir entonces, a ver, revisar, porque la idea es terminar bien los temas para que después no me digan, profesor, no terminó, le faltó, que ya. Ey. Hay temas que a veces son un poco extensos, chicos, ¿ya? Hay que verlo por ese lado, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá, por eso, ¿no? Cuando hablamos de los enfoques en inteligencia, claro, ahí tenemos, por un lado, ¿no? El modelo triádico de Robert Stenberg. Stenberg plantea que la inteligencia, ojo,
se define como el autogobierno mental, pues existe una capacidad para dirigir y regular la propia actuación ante las demandas y situaciones cotidianas. Por eso la inteligencia está determinada por tres relaciones. Por un lado, el mundo interno, por otro lado, la experiencia individual y por otro, el contexto. Por eso es importante ver acá que justamente Stenberg critica las teorías tradicionales porque dice, miden solamente una parte de la inteligencia, ¿no? Lo cual predice el éxito futuro de una persona, pero de manera incompleta. Por eso él habla de tres tipos de inteligencia. La analítica, que tiene que ver con el grado de información, ¿no? Que tenemos, información, conocimientos, que es lo que estamos trabajando acá en Masterclass contigo, por un lado. Por otro, la dimensión creativa que tiene que ver con la innovación, ¿no? La perspicacia, ¿no? El poder elaborar aspectos novedosos, ¿no? Entonces, caramba, entonces, por ese lado, ¿no? Y luego tenemos que ver acá también la inteligencia práctica, ¿no? Entonces, cuando decimos, ciertamente, ojo, la inteligencia práctica tiene que ver con el quehacer cotidiano, ¿ok? Pero vamos a encontrar acá también la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Gardner considera de que tenemos 8 tipos de inteligencia, pero que estos 8 tipos de inteligencia ciertamente están presentes todos en nosotros, ¿no? Entonces, no es de que uno está y los otros se anularon, no. Pero de estos 8 tipos, siempre hay la predominancia de uno de ellos. Entonces, cuando se habla de la inteligencia lingüística verbal, en la fluidez que posee una persona en el uso de la palabra, la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, entonces, ahí podríamos, ¿por qué no?, mencionar, ¿no?, propio de los periodistas, los poetas, los escritores, los abogados, ¿no? Caramba. La inteligencia lógico-matemática, que es la habilidad que poseemos para resolver problemas, tanto lógicos como matemáticos. Operaciones matemáticas, inferencias a este nivel, ¿no? Entonces, ciertamente razonar correctamente, ver causa y efecto. Por eso nuestro procesamiento aritmético, lógico, ¿no? El razonamiento está ligado mucho a esto. Esto, ¿quiénes lo utilizan mayormente? Los ingenieros, los matemáticos, mayormente. Ojo, los que van a estudiar economía, contabilidad. Ahí está. Inteligencia espacial visual. Este tipo de inteligencia se relaciona básicamente con qué, profesor, o sobre qué. La inteligencia visual, ¿no? O sea, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Tiene que ver con la perspicacia, la elaboración de mapas, ¿no? Entonces, en ese punto, ¿no? Es importante que cuando se habla de este tipo de inteligencia propia, no basta solamente el poder ver un objeto en diversas dimensiones, propia de los arquitectos, los escultores, ¿no? Y por eso, entonces, por ese lado, es importante ver también que hay una inteligencia musical. Por eso, la inteligencia musical es propia de los que pueden reconocer ritmos y patrones tonales.
¿no? Entonces, en ese punto, ahí tenemos a Mozart, a Beethoven y diversos ritmos musicales. La inteligencia intrapersonal es la inteligencia en la que la persona tiene la capacidad de introspección, mirar hacia adentro, ¿no? Poderse observar, reconocer, ¿no? Entonces, por ese lado, en ese sentido, es importante por eso, cuando hablamos, este tipo de inteligencia es propia de quién? De los psicólogos, los terapeutas, los religiosos. Por eso la inteligencia interpersonal es la inteligencia donde hay que trabajar cooperativamente con otros grupos, comunicarse verbal o no verbalmente. Claro. Entonces, en ese punto, vamos a ver acá que el trabajo en equipo, la colaboración, la delegación es muy importante. Claro. Por eso la motivación, el liderazgo, la participación. La inteligencia sinestésico-corporal es la habilidad de usar el cuerpo de diferentes formas para expresarse y llevar a cabo una tarea, ¿no? Esto es propio, ¿no? Como la danza, los deportes, ¿no? Entonces, por ese lado hay que verlo, ¿no? Bueno, ahora que usted lo dice así, ¿no? Es importante, ¿no? Justamente ubicar acá, ¿no? La inteligencia naturalista, que consiste en el entendimiento del entorno natural, es propia de los biólogos, la observación de la naturaleza, la biología, la geología, la astronomía, ¿no? Esto, de alguna manera, por eso hay que saberlo distinguir claramente. Por eso cuando tú dices, profesor, al hablar de lo que es la inteligencia, claro, entonces, en ese punto hay que ser muy claros, jóvenes. ¿No? ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de inteligencia, ojo, claro, ahí por eso cuando se habla de las llamadas inteligencias múltiples, ojo, por eso hay que saberlo distinguir claramente. Es por eso que encontramos muchas veces personas, ¿no? Que tienen este problema, ¿no? Para poder justamente identificar su inteligencia, ¿no? Por eso es clave entender acá que cuando tú hablas de inteligencia, no estamos hablando solamente de la parte matemática, la parte, ¿no? Sino o la parte solamente lingüística. Para que mira, profesor, está hablando de mí, ¿no? Ya, claro, puede estar hablando de ti. Pero también puedo estar hablando de algún compañero tuyo acá en el salón que desarrolla justamente este tipo de inteligencia. ¿Cómo cuál, profesor? Vamos a ver acá, estemos atentos para poder entender. Veamos ahí. Es impresionante observar cómo existen personas con habilidades diferentes que les permiten desempeñar ciertas actividades. Esto se debe, en gran parte, a la inteligencia. La inteligencia muchas veces se evalúa de acuerdo a las calificaciones en los exámenes. No se toma en cuenta alguna otra área en la que la persona pueda sobresalir. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad, Edgar? Pero tranquilo, el éxito académico no lo es todo. Todos tenemos talentos, aptitudes y habilidades propias que nos ayudan a entender y a transformar nuestro entorno. Dicho de otro modo, Einstein no fue ni más ni menos inteligente que Michael Jordan. Simplemente sus inteligencias eran diferentes. Hablemos de las inteligencias múltiples con peras y manzanas. En 1983, el psicólogo Howard Gardner definió el término inteligencia a partir de 3 criterios: capacidad de resolver problemas reales, capacidad de crear productos efectivos y potencial para encontrar o crear nuevos retos. Ahora lo explico más a detalle, Edgar.
El concepto de inteligencia como tal no solo es múltiple, también se puede modificar si se da un acompañamiento pedagógico adecuado y preciso que permita desarrollar los talentos y estimular aquellas habilidades que puedan ser un área de oportunidad. Así fue como Gardner reconoció las diferentes etapas del conocimiento y desarrolló su teoría de inteligencias múltiples con la que ha identificado 8 tipos de inteligencia. Años después, Daniel Goleman aporta la idea de la existencia de una inteligencia más, la emocional. Edgar, Erika, ¿qué les parece si hablamos un poco de cada una de ellas? Empecemos con la inteligencia lógica matemática, la cual es la habilidad de manejar números, relaciones y patrones lógicos de forma efectiva. La inteligencia verbal lingüística es la habilidad para utilizar el lenguaje oral y escrito para informar, comunicar, persuadir, entretener y adquirir nuevos conocimientos. No pasa nada, Shakespeare. Cada quien tiene su propio estilo y los dos son excelentes. La inteligencia musical es la habilidad para entender o comunicar emociones e ideas a través de la música en composiciones y ejecución. ¡Qué buen dueto! La inteligencia naturalista es la habilidad para interactuar con la naturaleza. Se especializa en identificar, observar y clasificar miembros de grupos o especies, siendo el campo de estudio el mundo natural. Por su parte, la inteligencia interpersonal es la habilidad que permite entender a los demás. Permite captar los sentimientos y necesidades de otros. La inteligencia intrapersonal es la habilidad para tomar conciencia de uno mismo y conocer las aspiraciones, metas, emociones, ideas, preferencias, fortalezas y debilidades propias. Pero bueno, pasemos a la siguiente inteligencia para no interrumpir. La inteligencia visual espacial es la habilidad de pensar y formar un modelo mental del mundo en 3 dimensiones. ¡Excelentes obras! La inteligencia kinestésica es la capacidad para usar perfectamente el cuerpo, nuestra principal herramienta para transformarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y por último, tenemos la inteligencia emocional. Esta inteligencia se basa en el control de las emociones a nivel intrapersonal e interpersonal para dirigir nuestra vida satisfactoriamente. Esta inteligencia permite sensibilidad y manejo de habilidades que nos ayudan a lograr objetivos específicos y a maximizar la felicidad a largo plazo. La visión de las inteligencias múltiples nos permite entender de una manera más detallada al ser humano, así como las distintas formas que tiene para aprender y manifestar sus conocimientos intelectuales y sociales, lo cual permite mejorar las prácticas educativas, métodos pedagógicos y modelos educacionales, buscando el mejor desarrollo de cada una de las inteligencias. En otras palabras, nos ayuda a educar para la vida. Muy bien, Edgar. Veo que le estás ayudando a Erika a desarrollar su inteligencia kinestésica. Hay que tener paciencia, Erika. Todo cuesta un poco de trabajo. Es por eso, chicos, que si nos damos cuenta, ciertamente, cuando nosotros hablamos, por eso, de inteligencia, ojo, hay que ser muy claros. La inteligencia, ojo, no solamente es una habilidad, y por eso hay una crítica, justamente, ¿no?, a la teoría de las inteligencias múltiples, desde el modelo triárquico, porque siempre hay diferencias ahí. Pero ahí tenemos también la inteligencia emocional, que se refiere a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Por eso, inteligencia emocional no es ahogar las emociones, ¿no? Entonces, ¿no? Y por eso, vamos a ver ahí, que la inteligencia emocional no es sino dirigirlas, equilibrarlas, manejarlas adecuadamente. Goleman por eso nos hablará del coeficiente emocional. Claro, no nos habla de coeficiente intelectual, sino emocional. Mira qué importante. Por eso el autoconocimiento emocional, que es la conciencia de uno mismo, ¿no? Cuánto te conoces, cuánto te sabes,
el autocontrol, el manejo de tus emociones, la automotivación, que tiene que ver justamente con la capacidad para poder regular justamente, ¿no? Proponerme metas y objetivos, el reconocimiento de emociones ajenas o la llamada empatía. Entonces, en ese sentido, es importante ubicar acá que cuando hablamos de lo que es inteligencia emocional, ¿no? Por eso las habilidades sociales también. Ahora, las pruebas de inteligencia fueron elaboradas por Binet y Simon en el año 1905, ¿no? Que fue el primero que elaboró este tipo de pruebas. Está la prueba del Stanford Binet, que justamente parte de esto. Y ahí tenemos el coeficiente intelectual propuesto por William Stern, ¿no? Que él nos habla de la edad mental sobre la edad cronológica, por si la edad mental es la edad maduracional, la edad cronológica es la edad real, ¿no? Entonces, eso es importante y a partir de esto, ubicar cuál es tu coeficiente intelectual. Pero, por eso en la teoría psicogenética de Piaget, Piaget afirma que los procesos mentales cambian de forma radical, aunque lentamente, desde el nacimiento hasta la madurez. Por eso, él al hablarnos de inteligencia lo relaciona con el concepto de adaptación. Claro, ¿qué es la adaptación? La capacidad de asimilación y acomodación, ¿no? ¿Qué hace el sujeto? Asimilamos por medio de los sentidos, acomodamos, formamos un esquema mental y a partir de esto también se puede llevar a cabo una equilibración. Y por eso equilibración es cambiar un esquema por otro. Ahora, en la teoría cognitiva de Piaget, por eso Piaget nos hablará de etapas del desarrollo intelectual. Claro, desde este punto de vista, él habla de estadios del desarrollo cognitivo. La etapa sensorio-motora, que va hasta los 2 años, la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, la etapa de las operaciones concretas, que va de los 7 a los 11 años, la etapa de las operaciones formales, que va de los 11 hasta los 15 y 16 años, las operaciones formales, propias de la adolescencia. Entonces, allí hay que tener bastante cuidado porque cada una de estas etapas involucra, obviamente, ¿no? Cómo podemos nosotros, ¿no? Considerar, ¿no? La inteligencia. Entonces, cuando tú hablas a este nivel, es importante ubicar cada una de estas etapas. ¿Por qué? Porque estas etapas nos ayudarán a poder comprender, por ejemplo, ¿no? La inteligencia de un niño no es igual a la de un adolescente. La de un infante no es igual a la de un puber. Entonces, ahí hay que establecer ciertos lineamientos que nos van a ayudar a poder entender mejor esto. ¿Cómo así, profesor? Es importante por eso ir viendo el material que tenemos acá de la pre, pero complementarlo con todo esto que estamos haciendo acá. Veamos acá, señores. La teoría de Piaget argumenta que tenemos que conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo. Primero, la etapa sensorio-motriz. Segundo, la etapa preoperacional. Tercero, la etapa de operaciones concretas. Y cuarto, la etapa de operaciones formales. Solo una vez que hemos pasado por todas las etapas, lo cual puede variar en edad, podemos alcanzar la inteligencia humana completa. 1. La etapa sensorio-motriz, de 0 a 2 años. En la etapa sensorio-motriz, desarrollamos a través de experiencia y movimientos nuestros 5 sentidos. Nuestro cerebro quiere ver, escuchar, oler, saborear y tocar tanto como sea posible. Primero, comenzamos con reflejos simples y poco después desarrollamos nuestros primeros hábitos. A partir de los 4 meses nos damos cuenta de las cosas más allá de nuestro propio cuerpo y luego, a medida que envejecemos, aprendemos a hacer cosas intencionalmente. Un hito clave es el desarrollo de la memoria de trabajo.
o en términos de Piaget, nuestra realización de la permanencia de los objetos. Antes de eso, nuestra madre puede mostrarnos y luego esconder un peluche y pensaríamos que ha desaparecido. Después, entendemos que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no podemos verlos. Comenzamos a sentir curiosidad por todo. Queremos oler flores, probar comida, escuchar sonidos y hablar con extraños. Para explorar más, nos movemos. Aprendemos a sentarnos, gatear, pararnos, caminar e incluso correr. Este aumento de la movilidad física, en consecuencia, conduce a un mayor desarrollo cognitivo. Pero seguimos siendo egocéntricos, lo que significa que podemos percibir el mundo solo desde nuestro propio punto de vista. 2. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica principalmente a través de funciones simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con sus significados simbólicos. Nos encanta jugar a simular, lo que nos permite experimentar algo nuevo y aprender mucho. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos y hacemos muchas preguntas. Queremos saberlo todo. Podemos llamarlo el nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de conocimiento, no tenemos idea de cómo lo adquirimos. Nuestro pensamiento en esta etapa sigue siendo bastante egocéntrico. Creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo ven de manera diferente. 3. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Finalmente descubrimos la lógica y desarrollamos operaciones cognitivas concretas, como ordenar objetos en un cierto orden. Un ejemplo de esto es el razonamiento inductivo, lo que significa que si vemos a alguien comiendo una galleta, podemos sacar una conclusión y luego hacer una generalización. Y ahora tenemos el concepto de conservación. Entendemos que si vertimos jugo de naranja de un vaso normal a uno más alto, la cantidad se mantiene igual. Nuestra hermana menor escogerá el vaso más alto, pensando que ella obtiene más. Por la misma lógica, solo ahora podemos entender que si 3 más 5 es 8, entonces 8 menos 3 debe ser igual a 5. Nuestro cerebro aprende a reorganizar nuestros pensamientos, a clasificar y a construir estructuras mentales operativas concretas. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos revertir una acción haciendo lo contrario. Emocionados por nuestras nuevas habilidades mentales, las aplicamos en conversaciones, actividades, cuando aprendemos a escribir y en la escuela. Como resultado, nos conocemos mejor. Comenzamos a comprender que nuestros pensamientos y sentimientos son únicos y no son necesariamente los de los demás. Eso significa que aprendemos a ponernos en los zapatos de otras personas. 4. La etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Una vez que nos convertimos en adolescentes, nos volvemos formalmente operativos. Ahora tenemos la capacidad de pensar más racionalmente sobre conceptos abstractos y eventos hipotéticos. Nuestras habilidades cognitivas avanzadas nos permiten comprender conceptos abstractos como el éxito y el fracaso, el amor y el odio. Formamos una comprensión más profunda de nuestra propia identidad y nuestra moral. Ahora también creemos que entendemos por qué las personas se comportan de la manera que se comportan y como resultado podemos volvernos más compasivos. Nuestro cerebro ahora puede hacer razonamientos deductivos, lo que significa que podemos comparar dos afirmaciones y llegar a una generalización lógica. Nuestras nuevas habilidades mentales nos permiten planificar nuestra vida sistemáticamente y priorizar. Y podemos hacer suposiciones sobre eventos que no tienen una relación necesaria con la realidad. Ahora también podemos filosofar y solo pensar en sí mismo. Nuestro nuevo sentido de nuestra identidad ahora también crea pensamientos egocéntricos, y algunos comienzan a ver una audiencia imaginaria observándolos todo el tiempo. Piaget creía en el aprendizaje durante toda la vida, pero insistió en que la etapa operativa formal es la etapa final de nuestro desarrollo cognitivo.
Los primeros intereses de Jean Piaget eran los animales y publicó su primer artículo científico sobre gorriones albinos en 1907, cuando tenía solo 11 años. En 1920 comenzó a trabajar con pruebas de inteligencia estandarizadas. Se dio cuenta de que los niños más pequeños cometen constantemente errores que los niños mayores no cometen. Llegó a la conclusión de que deben pensar de manera diferente y pasó el resto de su vida estudiando el desarrollo intelectual de los niños. Los videos de Sprouts se publican bajo la... Es muy interesante ver acá justamente la teoría de Piaget, porque ciertamente nos permite comprender un poco más acerca de, el enfoque psicogenético que nos presenta. Ahora, cuando nosotros hablamos de la teoría sociogenética, ahí hablamos de Vygotsky. Para Vygotsky, el desarrollo humano y el ambiente son especialmente importantes para entender la inteligencia, pues esta se desarrolla en un contexto sociocultural que incluye el lenguaje y la comunicación. Como todo proceso cognitivo superior es producto de la cultura y de la persona. Por eso la teoría sociocultural de Vygotsky es interaccionista. Por eso considera que el desarrollo y el aprendizaje van a tener una mutua relación que se va a dar no en un momento, sino de manera continua, así permanente. Vygotsky pues afirma que cuando al niño se le presentan tareas que requieren habilidades por encima de las propias, necesita de la ayuda de la sociedad. Por eso nos habla de una zona de desarrollo proximal. Claro, que tiene que ver con el nivel de desarrollo potencial, la solución de problemas bajo guía de un adulto. Es el área donde la instrucción puede darse, ya que en ella es posible el aprendizaje verdadero. La inteligencia no solo es un producto, sino sobre todo un proceso. Por eso es muy importante ubicarnos ahí, en ese punto y en ese contexto. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hablamos, por eso, jóvenes, de lo que es inteligencia, muy bien, interesante, ¿ya? Pero, cuidado, vamos a tener también que hablar, ya estamos entrando a la siguiente semana, estamos en la semana 6, dentro del avance, el aprendizaje 1 y 2, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, ¿todo está claro? ¿Sí? Muy bien. Le vamos a entrar, ya, gracias, agradezco, ya. Vamos a hablar del aprendizaje. ¿Verdad? Este tema también es importante porque ha sido pregunta en el último examen de admisión en San Marcos. Ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá, muchachos, que cuando se habla de aprendizaje, ¿qué entendemos por aprendizaje? El aprendizaje es toda acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Tiempo que en ellos se emplea. Por eso tiene que ver con la adquisición por la práctica de una conducta duradera. Por eso cuando hablamos de acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Por eso cuando dice el profesor, estoy aprendiendo, justamente en esa línea hay que entender qué es el aprendizaje, ¿no? Entonces, por eso, cuando se habla del aprendizaje, hay que tener claro a qué le llamamos aprendizaje como tal. Entonces, vamos a ver acá, por eso, estemos atentos para poder comprender un poquito más sobre este tema. Veamos ahí. Y el aprendizaje es algo que experimentamos todos los días. Aprendemos en la calle, en la escuela, con los amigos, cuando reflexionamos. Es algo tan cotidiano que con frecuencia lo pasamos por alto, e incluso nos costaría explicar qué es el aprendizaje. El aprendizaje puede presentarse de manera intencional o sin intención. Por ejemplo, aprendemos sin intención que no debemos tocar un sartén sobre el fuego. Este aprendizaje modifica nuestra conducta,
porque muy probablemente la siguiente vez tendremos cuidado de no hacerlo. También aprendemos de manera intencional. Por ejemplo, a conducir un auto no sucede que al subirnos simplemente empecemos a manejar, sino que en primera instancia tenemos el deseo o la necesidad de aprender a manejar, algo que nos motiva a hacerlo. El aprendizaje es una experiencia cotidiana, sin la que el ser humano no podría sobrevivir. Aprendemos, por ejemplo, al cruzar de manera segura una calle con mucho tráfico. A todo esto, ¿qué es aprender? El aprendizaje toma múltiples facetas y formas. Por tal motivo, no resulta muy sencillo definir lo que significa. Sin embargo, para empezar a explicar este tema, revisemos su significado. Acción y efecto de adquirir el conocimiento de algún arte, oficio u otra cosa por medio del estudio o de la experiencia. Es decir, cuando somos capaces de desempeñar un arte o un oficio, hacemos evidente que hemos aprendido. De esta relación surge la definición de aprendizaje, como un proceso mediante el cual adquirimos conocimientos, habilidades e incluso actitudes que se manifiestan en conductas específicas, como contestar un examen, resolver un problema o dialogar con alguien. El diccionario también agrega sobre el significado que aprender es tomar algo en la memoria, lo que puede interpretarse como la capacidad de recordar. No sabemos a ciencia cierta cómo se da el proceso de recordar en nuestro cerebro. Lo que sí sabemos es que la memoria juega un papel fundamental en el aprendizaje, ya que están íntimamente relacionados, por lo que no es fácil separar uno del otro. En términos biológicos, el aprendizaje es una serie de fenómenos bioquímicos, eléctricos e incluso modificaciones morfológicas en las estructuras neuronales que se llevan a cabo en nuestro cerebro durante un proceso cognitivo, como resultado de la interacción del individuo con su entorno, con los objetos y las personas. Estos cambios en la estructura neuronal potencializan la capacidad del individuo para comprender y responder a su entorno. En esta definición es importante enfatizar la importancia que en el aprendizaje tiene la interacción del individuo con su entorno como fuente de aprendizaje, lo que nos lleva a otra definición del aprendizaje desde una perspectiva psicológica, como la modificación relativamente estable y permanente de nuestra conducta o cognición como resultado de la experiencia. A pesar de los hallazgos en el campo de la neurociencia, los trabajos en psicología y educación, el aprendizaje sigue siendo un misterio. El aprendizaje es investigado y estudiado desde muchos puntos de vista, desde los cuales se ha definido y explicado de maneras diversas. Esta diversidad de explicaciones sobre cómo aprendemos da lugar a diferentes teorías que pretenden explicarlo y clasificarlo de diferentes puntos de vista. De manera general, y desde el punto de vista de la enseñanza y el aprendizaje, la definición y tipos de aprendizaje se han venido debatiendo entre dos posturas: el conductista y el cognoscitivista. La primera considera que el aprendizaje se da cuando se observa un cambio de conducta en la persona, quien se considera una persona pasiva y sujeta a factores externos, mientras que el cognoscitismo, la persona se considera como alguien que puede tener logros de aprendizaje en la medida que lo desee y reconozca sus propios procesos mentales. Desde la perspectiva cognoscitivista, el aprendizaje influye en condiciones tanto internas de tipo biológico y psicológico como condiciones externas, la relación con el profesor, el ambiente, las características del material que utilizamos para estudiar. Aprendemos mejor cuando relacionamos lo que ya sabemos con lo que queremos saber, pero sobre todo aprendemos cuando encontramos uso y utilidad de lo aprendido, cuando nos motivamos por aprender. Todas las personas somos distintas y en consecuencia tenemos también distintas formas o preferencias sobre cómo aprendemos. Para aprender sobre historia universal, habrá quien prefiera escuchar a un experto. Alguien más prefiere ver un video o quien prefiera ir a un museo. Estas diferencias se conocen como estilos de aprendizaje. Cada
Cada estilo privilegia ciertas formas de buscar, procesar, organizar y representar la información que se conocen como estrategias de aprendizaje. En resumen, aprendemos toda la vida y en todo momento. Aprendemos del otro, con el otro y con uno mismo. El aprendizaje y la memoria son dos procesos íntimamente relacionados y necesarios para adquirirnos nuevos conocimientos, conductas y actitudes. Todo lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida nos sirven para interactuar con nuestro entorno, convivir con los demás, resolver problemas, enfrentar situaciones o aprobar un examen. Algunos factores que promueven el aprendizaje son la motivación, el deseo por saber y la utilidad que encontraremos en lo aprendido. Es muy interesante, chicos, por eso, cuando se habla del aprendizaje, ojo, contemplar acá que cuando hablamos del aprendizaje hay que verlo ciertamente como, por un lado, ¿no? Como el aprendizaje como producto desde la orientación conductista, que considera que el aprendizaje es el cambio de conducta relativamente estable que se da a partir de la experiencia. Por eso emplea el modelo estímulo-respuesta. El aprendizaje es producto de una relación con los estímulos. Por eso para los conductistas aprendemos conductas, nuevos hábitos, respuestas observables, como es caminar, escribir, hablar, operar matemáticamente. Ahí tenemos como representante a Watson y a Skinner, ¿no? Pero también está el aprendizaje como proceso, que lo toma la orientación cognitiva, que considera que el aprendizaje es el cambio de conducta relativamente estable que se da a partir de la experiencia, pero que se produce al interior del sujeto, en donde se adquieren y modifican saberes, conocimientos, interpretaciones. Ahí se utiliza el modelo estímulo, organismo, respuesta. ¿Quién nos presenta este modelo de alguna manera? Que es interesante poderlo revisar y analizar, es justamente Skinner. Skinner de alguna manera habla de procesos mediacionales, la caja negra, lo que no se puede estudiar, pero que hoy día, gracias a la psicología cognitiva, sabemos que se puede estudiar, como es la percepción, la memoria, el aprendizaje, la inteligencia, el pensamiento. Ah, caramba. Por eso el aprendizaje es un cambio de conducta. ¿Por qué? Porque la persona aprende, es capaz de realizar acciones, actividades que antes no podía llevar a cabo. Dicho cambio es el resultado de que la experiencia, ¿no? Pues un conjunto de acciones que le permiten al sujeto poder llevar a cabo algo con eficacia. Dicho cambio es relativamente permanente, o sea, se encuentran en la memoria a largo plazo. Claro, entonces depende de la práctica. Implica una interacción sujeto-medio, o sea, claro, interactuamos con el medio social, la familia, la escuela, la comunidad. Las relaciones interpersonales son las que determinan mayormente nuestros aprendizajes. Tiene codificación neural porque se da a través de nuestro cerebro, a través de conexiones neuronales, ciertamente. Y por eso vamos a ver las modalidades de aprendizaje desde la teoría del condicionamiento, ¿no? Uno de estos modelos es el condicionamiento clásico de Iván Pavlov. Este fisiólogo ruso llevó a cabo trabajos de laboratorio muy interesantes. Por eso, en el modelo del condicionamiento clásico o condicionamiento respondiente, ojo, acá el principio en el que se basa es la asociación de estímulos. Él hizo trabajos experimentales con perros, pero no era su tema en sí dar un aporte a la teoría del aprendizaje. Hay que ser sinceros. Su idea, ¿no?, desde el aprendizaje, por eso, era justamente poder dar un aporte al campo médico, ¿no? Y es aquí donde vamos a ver justamente, ¿no?, que sin querer, a partir de las consecuencias que trajo sus estudios, se pudo aplicar ¿a dónde?
a la psicología. Es el Por eso es muy importante, jóvenes, poder entender acá esto con mayor claridad y cuidado, ir apuntando algunas notaciones que nos van a servir. Claro que sí. Veamos ahí, por favor. Uno de los temas importantes para la psicología del aprendizaje es el condicionamiento. Bienvenidos, vamos a abordar el condicionamiento clásico. El origen de la teoría conductual se encuentra en los estudios que Iván Pavlov, un fisiólogo ruso, realizó con los animales. Él establecía que el comportamiento que antes ocurría tras un evento determinado ocurra tras un evento distinto. ¿Cómo es esto?, nos preguntamos. Pues bien, veamos el siguiente ejemplo que nos aclara el panorama. En una primera parte del experimento, Iván Pavlov relacionó un estímulo incondicionado para provocar una respuesta incondicionada. ¿Qué fue lo que hizo? Presentó un plato de comida a un can para que éste obviamente salivara. El can, al ver el plato de comida, naturalmente produjo estos efectos fisiológicos que es la salivación. En una segunda parte del experimento, Iván Pavlov lo que hizo fue poner un estímulo condicionado. En este caso, incluyó junto con el plato de comida una campanilla. Al sonar la campanilla una y otra vez asociado al plato de comida, el can comenzaba a modificar su respuesta, es decir, comenzaba a aprender. En una tercera parte del experimento, ya Iván Pavlov únicamente presentaba la campanilla, el sonido de esta hacía que el can salivara. Entonces, ¿a qué conclusión llegó él? Había llegado a la conclusión de que se había producido una asociación entre dos estímulos. Estos estímulos, que en un principio no tenían relación alguna, habían hecho que al presentarse juntos tanto la comida como la campanilla, habían logrado en el can un aprendizaje. Esto se había conseguido gracias a un entrenamiento organizado. Iván Pavlov realizó su experimento a través de una serie de etapas en donde básicamente lo que pasaba era que asociaba un estímulo incondicionado a un estímulo condicionado. Si en un inicio un estímulo incondicionado provoca una respuesta incondicionada, al introducir este otro elemento que es el estímulo condicionado, como lo fue la campanilla en el experimento de Pavlov, lo que hace es en una tercera etapa producir, de acuerdo a este estímulo condicionado, una respuesta condicionada. Este proceso, decimos, es inconsciente. ¿Inconsciente por qué? Porque el sujeto que aprende no está consciente de la relación que existe entre el estímulo condicionado con el estímulo incondicionado. Es esta persona, es el experimentador, el que introduce este estímulo condicionado y provoca este efecto. Una vez que viene este estímulo condicionado, pues naturalmente la respuesta obviamente se ha condicionado. De la misma manera, como este experimento, existen en el medio, en la vida cotidiana, muchísimos ejemplos de condicionamiento. Si en un primer lugar se trató de comida, frente a un perro que desea salir a pasear y su amo va a tomar la correa para sacarlo a dar el paseo matutino, puede recibir la misma respuesta. El can comienza a ponerse feliz, alegre, a mover su cola, en definitiva muestra una reacción, porque inmediatamente sabe que su dueño lo llevará a dar un paseo y este tendrá pues obviamente este momento de recreación. En el campo educativo, si trasladamos este tipo de condicionamientos, también lo vemos cuando, por ejemplo, existen muchos estímulos incondicionados, como pueden ser el colegio, los libros, las materias, los compañeros, el mismo profesor, y estímulos condicionados como la actitud del profesor. Puede ser un profesor un poco más dócil, un poco más suave, algunos más estrictos, y lo que provocan en el estudiante son reacciones de tipo condicionado, por ejemplo, una reacción de ansiedad, de sudoración, de estrés que provoque en el alumno. Todo lo contrario, si un profesor es más amigable, más
amistoso, más entrañable, más simpático con sus estudiantes, lo que provoca son reacciones de más agrado frente al docente y frente a la materia de la cual se trata y a la institución, obviamente. De ahí, por ejemplo, nuestra responsabilidad como docentes para trabajar efectivamente en buenas situaciones de aprendizaje que lo que hagan es despertar en el alumno buenas situaciones y condicionamientos para que él logre aprender efectivamente. Otro ejemplo que vemos dentro del condicionamiento clásico es el que nos presenta Watson. Watson estudió las conductas de temor en bebés y en niños pequeños. Lo que él hizo fue realizar un experimento con un bebé de 6 meses de edad denominado Albert. Al presentar a Albert una rata blanca, él jugaba tranquilamente sin ningún temor. Pero en una segunda parte del experimento, Watson introdujo un estímulo condicionado que fue el ruido sumamente fuerte de un diapasón. Al sonar el diapasón junto a la rata blanca, Albert comenzó a llorar. Cada vez que aparecía la rata, Watson aplicaba este sonido fuerte del instrumento, entonces creó en Albert un temor, un miedo. Con lo cual, Watson comprobó que los temores se aprenden del ambiente social. Un ser humano, dice él, nace sin temores y poco a poco, a medida que va desarrollándose y introduciéndose el ser humano en un entorno social, va adquiriendo más miedos y ansiedades de pronto. Los niños pueden desarrollar y generalizar sus miedos porque en un inicio los relacionan con un estímulo y lo trasladan a estímulos similares. Por esta razón, padres y maestros tenemos que estar siempre al cuidado de nuestros niños y de nuestros estudiantes para que precisamente no generalicen estos miedos y dar las mejores pautas y condiciones para que estos logren solventar de la mejor manera sus temores. ¿Qué proceso seguimos en el condicionamiento clásico? Hay 4 procesos básicos. El proceso de adquisición, una respuesta condicionada puede aumentarse debido a los pareamientos, a las asociaciones sucesivas entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado. En un segundo proceso de extinción, una respuesta condicionada puede disminuirse gradualmente cuando el estímulo incondicionado se presenta sin el estímulo condicionado. En el proceso de generalización, se extiende la respuesta condicionada por otros estímulos similares al condicionado. Por ejemplo, un perro que ha mordido a una persona, esta logra tener ansiedad frente a todos los perros, sean estos bravos o simplemente perros inofensivos. La persona que tiene su temor porque ha sido mordida en primera instancia, pues ha generalizado sus miedos a los perros que prácticamente no le hacen, son inofensivos. En el proceso de discriminación, en cambio, sucede todo lo contrario. La persona solo reacciona frente al estímulo condicionado y desaparecen los demás estímulos semejantes. En este caso, pues no tendrá temor a otros canes, considerándolos que son inofensivos, sino solamente al can que le produjo esa agresión. Bien, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos con el condicionamiento clásico? Básicamente es que nos es posible aprender y desaprender conductas a través del condicionamiento. Es interesante ver acá, chicos, porque ciertamente cuando tú dices, profesor, estoy aprendiendo, ahí está, claro, hay que partir siempre de alguna manera del condicionamiento clásico. Si nosotros vemos acá, en esa línea, claro, el apareamiento de estímulos, ¿no? La asociación, y como hacía Pavlov, entre la comida y la salivación, ¿no? Claro, entonces, por eso ahí aparece un estímulo neutro, que es el sonido de la campanilla. Este sonido de la campanilla al final conlleva a que solamente al escuchar el sonido de la campanilla el animal va a salivar. Claro, el animal era expuesto a una situación de privación de alimento. Pues por ahí, caramba, ¿cómo es eso, profesor? Claro, o sea, el animalito no es de que solamente lleva a cabo la acción, sino tiene que haber pasado por una, o sea, no presentación de alimento de un día para otro, ¿no? Esto mismo también lo trabajó Skinner,
en el condicionamiento operante. Pero por eso el aprendizaje desde el modelo pavloviano o del condicionamiento clásico se da por asociaciones simples o cadenas de asociaciones entre estímulos ambientales y conductas reflejas, ¿no? Es por eso que cuando se habla ahí, justamente, esto va a permitir, y es importante, ver que la multitud de fobias se aprenden por condicionamiento clásico. Fobias o hábitos. Una fobia es un miedo desproporcionado ante objetos o situaciones concretas, como por ejemplo a los insectos o a los lugares cerrados, la claustrofobia. Una fobia pues es un sentimiento de odio o rechazo hacia algo. También estudió la manera de eliminar la conducta aprendida. Pues a suprimir la relación entre estímulo y respuesta condicionados, ¿no? Eso justamente vamos a ver que en el condicionamiento clásico va a ser esto. En el cambio, en el condicionamiento operante, el modelo de aprendizaje es otro. Es una forma de aprendizaje en la que la consecuencia es debida a la respuesta que previamente ha emitido el sujeto. O sea, el condicionamiento operante implica la ejecución de conductas que operan sobre el ambiente. Por lo tanto, es fruto de la asociación de cierta conducta con la obtención de resultados positivos o negativos. Por lo tanto, ojo, o finalmente, el principio en el que se basa es la consecuencia de la conducta. Claro, ¿no? Las consecuencias, y no con la asociación entre estímulos y conductas reflejas existentes. Por eso Skinner, ¿no?, que representa, fundador de lo que es el condicionamiento operante, este condicionamiento se llama instrumental. Justamente por eso en el condicionamiento operante las conductas se emiten espontáneamente y sus consecuencias determinan el aprendizaje. Por eso él decía, más que castigar una conducta, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reforzar una conducta. Por eso, cuando se habla acá de lo que son los principios como el reforzamiento y el castigo, van a ser interesantes poderlas comprender a ese nivel. ¿Por qué, profesor? Porque ciertamente, si vemos, nosotros, gran parte de nuestra conducta, sí, lo podemos aprender del modelo pavloviano, pero te diría que también a través del modelo skinneriano. Bueno, ahora que usted lo dice, pues sí. Por eso, cuando se habla del condicionamiento operante, ojo, es muy interesante entenderlo, comprenderlo y poderlo analizar debidamente. Porque si no, puede venirte en el examen de admisión, ahora en el simulacro, y ahí va a ser el tema. Bueno, ahora que usted lo dice así, tiene sentido. ¿Cómo así, profesor? Veamos aquí. Psicología en general. Hoy vamos a operante. Condicionamiento operante. ¿Cuál es la diferencia entre el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico? En el condicionamiento operante, una respuesta voluntaria es seguida por un reforzador. De esta manera, la respuesta voluntaria, por ejemplo, estudiar para un examen, es más probable que se realice en el futuro. Al contrario, en el condicionamiento clásico un estímulo activa automáticamente una respuesta involuntaria. El condicionamiento operante puede describirse como un proceso que intenta modificar el comportamiento mediante el uso del refuerzo positivo y negativo. A través del condicionamiento operante, un individuo hace una asociación entre un comportamiento particular y una consecuencia. Ejemplos. Los padres recompensan las buenas calificaciones de un niño con dulces o algún otro premio. Un maestro premia a aquellos estudiantes que son tranquilos y educados. Los estudiantes se dan cuenta que al comportarse así reciben más puntos. Un alimento se da a un animal cada vez que presiona una palanca. B.F. Skinner, 1938, acuñó el término acondicionamiento operante. Skinner identificó 3 tipos de respuestas o operantes que pueden seguir el comportamiento. Operantes neutrales. Respuestas del entorno que no aumentan ni disminuyen la probabilidad de que se repita un comportamiento. Reforzadores.
Respuestas del entorno que incrementan la probabilidad de repetición de un comportamiento. Los reforzadores pueden ser positivos o negativos. Castigos. Respuestas del entorno que disminuyen la probabilidad de que se repita un comportamiento. El castigo debilita el comportamiento. Conceptos básicos del condicionamiento operante. Refuerzo. Es el responsable de la emisión de respuestas, es decir, de la probabilidad de que sucedan, sea mayor o menor en un futuro. Es un estímulo reforzante y consecuente, ya que se da una vez se ha producido la respuesta. Es imposible saber si un reforzador determinado influye en la conducta hasta que no se presenta de manera contingente con una respuesta y se comprueba que el comportamiento cambia a consecuencia del reforzador. Existen dos tipos de refuerzo, positivo y negativo. Ambos tienen la misma finalidad de aumentar la probabilidad de que la respuesta se emita en situaciones futuras. Además, para Skinner los reforzadores se definen por medio de las conductas que son observables y medibles. Refuerzo positivo. El refuerzo positivo refuerza un comportamiento proporcionando una consecuencia que un individuo encuentra gratificante. Refuerzo negativo. La eliminación de un reforzador desagradable también puede fortalecer un comportamiento. Esto se conoce como refuerzo negativo porque es la eliminación de un estímulo adverso que es gratificante para el animal o la persona. El refuerzo negativo refuerza el comportamiento porque detiene o elimina una experiencia desagradable. Reforzadores primarios. Serían todos aquellos reforzadores básicos que no necesitan de ninguna historia de condicionamiento previa para funcionar como tales. Algunos ejemplos serían el agua, la comida y el sexo. Reforzadores secundarios. Los reforzadores secundarios sí estarían basados en historias previas de condicionamiento gracias a la asociación con estímulos incondicionados. Algunos ejemplos serían el dinero y las calificaciones. Contingencia de tres términos. Es el modelo básico del condicionamiento operante y está formado por tres componentes: el estímulo discriminativo, la respuesta y el estímulo reforzador. Un estímulo discriminativo sería aquel que va a indicar al sujeto que el reforzador está disponible, señalando que si lleva a cabo una determinada conducta podrá obtener dicho reforzador. En contraposición tenemos el estímulo delta o estímulos, que indican que la conducta no va a llevar a la obtención de ningún tipo de reforzador. La respuesta sería la conducta que realizará el sujeto, cuya ejecución le llevará o no a la obtención del estímulo reforzador. Un estímulo reforzador, como se ha mencionado anteriormente, es el responsable de la emisión de la conducta, ya que gracias a su acción de una aumentará o disminuirá en el futuro. Conceptos a conocer del condicionamiento operante. Castigo. El castigo también se mide por sus efectos en la conducta del sujeto. En cambio, a diferencia del refuerzo, lo que se pretende es la disminución o supresión de una determinada conducta. Un castigo reduce la probabilidad de emisión de una conducta en situaciones posteriores. No obstante, no elimina la respuesta, ya que, si la amenaza de castigo disminuye, la conducta puede volver a aparecer. En el castigo también existen dos tipos o procedimientos diferentes: castigo positivo y castigo negativo. Castigo positivo. Este implica la presentación de un estímulo aversivo tras la realización de un determinado comportamiento. Es dado de manera contingente a la respuesta dada por el sujeto. Castigo negativo. Consiste en la eliminación de un estímulo como consecuencia de un determinado comportamiento, es decir, consiste en la retirada de un estímulo positivo tras la realización de una determinada conducta. Extinción. En la extinción se deja de emitir una respuesta, debido a que el reforzador ya no aparece. Este proceso se basa en dejar de proporcionar el reforzador correspondiente que se espera conseguir y que ha hecho que ese comportamiento se mantenga a lo largo del tiempo. Cuando una respuesta se extingue, el estímulo discriminativo pasa a ser estímulo de extinción. Este proceso no debe confundirse con el olvido, que es dado cuando la fuerza de un comportamiento disminuye al no haber sido emitido en un periodo de tiempo. Generalización. Ante una situación o estímulo determinado se condiciona una respuesta, que puede aparecer ante otros estímulos parecida. Discriminación. Este proceso es el opuesto al de generalización. En él se responde de manera diferente según el estímulo y el contexto. Programas de refuerzo. Skinner también estableció, gracias a sus investigaciones, diversos programas de refuerzo, entre los que están los programas de reforzamiento continuo y los programas de reforzamiento intermitente. Programas de refuerzo continuo están basados en el reforzamiento constante de la respuesta cada vez que se presente, es decir, cada vez que el sujeto ejecute la conducta
conducta deseada, obtendrá un estímulo reforzador o positivo. Programas de refuerzo intermitente. En cambio, aquí el sujeto no siempre obtiene el reforzador al realizar la conducta deseada. Estos se definen en base al número de respuestas dadas o al intervalo de tiempo transcurrido entre respuestas, dando lugar a diferentes procedimientos. Programas de razón fija. En estos programas el reforzador se proporciona cuando el sujeto genera respuestas fijas y constantes. Por ejemplo, en un programa de razón 10 la persona obtiene el reforzador tras haber realizado 10 respuestas cuando se presenta el estímulo. Programas de razón variable. Este se construye igual que el anterior, pero en este caso el número de respuestas que el sujeto debe dar para obtener el reforzador es variable. El reforzador seguido del número de respuestas emitidas por el sujeto pero con una razón variable, gracias a la cual se evita que el sujeto llegue a predecir cuándo obtendrá el reforzador. Programas de intervalo fijo. En los programas de intervalo la obtención del reforzador no depende del número de respuestas que el sujeto dé, sino que está determinado por el tiempo transcurrido. En consecuencia se refuerza la primera respuesta producida después de haber pasado un periodo de tiempo determinado. En los programas de intervalo fijo el tiempo entre reforzador y reforzador es siempre el mismo. Programas de intervalo variable. En estos programas el reforzador se obtiene después de un tiempo, aunque el tiempo es distinto para cada reforzador recibido. Cambio conductual. Aproximaciones sucesivas o moldeamiento. El moldeamiento consiste en el cambio conductual a través del moldeamiento de conductas o el refuerzo diferencial de aproximaciones sucesivas. Para moldear una conducta concreta se siguen una serie de pasos. En primer lugar se identifica cuál es la conducta inicial que se pretende moldear para saber a cuál se quiere llegar. Después, se delimitan los posibles reforzadores que se van a emplear y se separa en pasos o etapas el proceso para llegar a la conducta final, reforzando cada etapa o aproximación sucesiva hasta llegar a la última. Con este procedimiento dinámico se van transformando tanto las conductas como sus consecuencias. En este sentido, se refuerzan las aproximaciones sucesivas hacia una conducta objetivo. No obstante, para que se pueda llevar a cabo, es necesario partir de una conducta previa que ya realice el sujeto, para así ir reforzando poco a poco sus conductas hasta llegar a la meta. Encadenamiento. Con él se forma una nueva conducta a partir de la descomposición en pasos o secuencias más sencillas, reforzando cada respuesta dada en cada uno de los pasos para así llevar al establecimiento de una respuesta más compleja en el repertorio conductual del sujeto. Se pueden llegar a formar cadenas largas de respuestas utilizando reforzadores condicionados, adoptando una unidad funcional y cuyo establecimiento lleva a la adquisición y definición de una destreza particular. Muchas gracias por ver este video, suscríbete al canal, es muy importante para nosotros, dale tu me gusta y comparte este video para que más personas tengan más información de la psicología, espera más de nuestros videos, y los links de referencias estarán en la descripción del video. Esto fue Psicología para Novatos. Condicionamiento operante. Desarrollado por B.F. Skinner, el condicionamiento operante es una forma de aprender por medio de recompensas y castigos. Este tipo de condicionamiento sostiene que una determinada conducta y una consecuencia, ya sea un premio o castigo, tienen una conexión. Esto es importante, justamente. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando Skinner habla de lo que es condicionamiento, por eso, en el modelo skinneriano, el reforzamiento es cualquier hecho o situación que conlleva la probabilidad de aumento de esa conducta. Pues un refuerzo positivo se otorga una recompensa o gratificación cuando el sujeto ha llevado a cabo la conducta deseada. En el reforzamiento negativo, es cuando aumenta la conducta, pero para evitar o se suprime algo desagradable. Por eso, por ejemplo, un refuerzo positivo era, en el caso del trabajo experimental que hizo Skinner con la rata que presionaba la palanca, era la comida. Presiona la palanca, cada vez que le otorgamos un trozo de carne, un trozo de comida, y ahí está.
En cambio, el refuerzo negativo es como resultado de la conducta. Se suprime algo desagradable para el organismo como una situación de angustia, una fobia. Entonces, en ese plano es importante ver ahí justamente esto. El castigo es usado para extinguir o anular algún comportamiento. Puede ser un castigo positivo o puede ser un castigo negativo. Positivo es cuando una conducta es acompañada de estímulos dolorosos para el sujeto. Claro, ¿no? Si queremos que la rata deje de utilizar la palanca de color rojo, cada vez que pulse le administramos una descarga eléctrica. Ah, castigo, golpe, maltrato, así es. Y negativo es como el organismo pierde una situación agradable. En vez de pegarle, en vez de castigar, le quito lo que más le gusta. Claro, entonces, por eso, mira qué interesante, está dentro de la triple relación de contingencia. Un estímulo discriminativo, una conducta operante y un estímulo consecuente. Ahora, a este nivel también nos habla de lo que es la extinción. La extinción es la supresión del refuerzo a una conducta operante. Después de haber aprendido a obtener alimento presionando la palanca, la rata presiona la palanca y ya no recibe alimento. Por lo tanto, la conducta de presionar la palanca se extinguirá o desaparecerá gradualmente hasta dejar de ser emitida. Es por eso que si vemos, esto se llevó a cabo también muy similar a lo que hizo Pavlov, pero acá se basó en el principio del reforzamiento. Ahora, cuando hablamos del aprendizaje cognitivo, los psicólogos cognitivos reconocen la importancia del condicionamiento clásico y del operante. Sin embargo, proponen que existen otras formas de adquirir conocimientos. Ellos señalan que el aprendizaje no solo es resultado de factores externos, sino también de factores internos que no se observan directamente. Por eso los llamados procesos mediadores. Claro, pues el aprendizaje cognitivo son cambios que se dan en estos procesos cuando adquirimos un nuevo esquema cognitivo. Por eso un proceso mediador es la actividad cerebral que retiene el ingreso sensorial y lo elabora, convirtiéndolo o interpretándolo en categorías, atributos o conceptos. Por eso los procesos mediadores son constructos hipotéticos, es decir, elaboraciones teóricas explicativas de los factores no observables. Son procesos inferidos, como en el caso de la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento. Entonces, obviamente, cuando tú dices estoy aprendiendo, es muy importante ver justamente esto. Por eso, conciben al sujeto como un procesador activo de los estímulos. Por eso es clave entender acá varios modelos dentro del aprendizaje cognitivo. Por eso cuando tú dices, profesor, al hablar de aprendizaje cognitivo, claro, es clave entender ahí justamente qué entendemos por aprendizaje cognitivo. Claro, entonces, en ese sentido, ¿no? Es importante ver acá que cuando se habla del modelo cognitivo, ojo, y ahí podríamos hablar de la teoría Gestalt. Claro. Si nosotros vemos acá, por eso la Gestalt va a ser un modelo también cognitivo, ¿no? En ese punto de vista. ¿Por qué, profesor? Porque ciertamente, al hablar del enfoque gestáltico, es importante ubicar acá lo que ellos proponían. ¿Y qué es lo que ellos proponían? La escuela gestal liderada por Wertheimer nos habla de que
el todo es más que la suma de sus partes. O sea, ellos sostienen que el aprendizaje ocurre por un proceso de organización y reorganización cognitiva del campo perceptual, en el cual la persona juega un rol activo. ¿No? Por eso lo perciben como una unidad o totalidad. El insight, que significa la comprensión súbita. Justamente por eso, a partir de esto, vamos a ver la teoría del procesamiento de información, que explica el aprendizaje en base a la metáfora computacional, o sea, concibe que el funcionamiento cognitivo sea de forma similar a lo que ocurre en la computadora. El procesamiento es la actividad de recepción, almacenamiento y recuperación de información. La información es elegida o buscada activamente y por eso el aprender es procesar y almacenar información en diferentes tipos de memoria. Por eso cuando tú dices estoy aprendiendo, estás procesando la información, le estás dando un significado, ahí está. El aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Brunner plantea que el aprendizaje es el proceso permanente de formación de estructuras cognitivas. Por eso, los alumnos deben construir inductivamente los procesos académicos. O sea, ellos deben hacer un descubrimiento a partir de los ejemplos facilitados por los docentes. El razonamiento inductivo, que consiste en la formulación de reglas, conceptos y principios generales a partir de ejemplos de casos. El aprendizaje es el descubrimiento que el estudiante hace por sí mismo, a su propio ritmo, a partir de las tareas de búsqueda que le encargan los docentes. El aprendizaje significativo de Ausubel, ¿no? Acá hay que ser muy claros, ¿no? Que esto se basa en la experiencia de relacionar un conocimiento nuevo con un conocimiento previo, ¿no? Por eso, al estudiante cuando se le dice, ¿te acuerdas cuando llevabas en el colegio? Y mira, ahora hay que aprender. Ahí estamos haciendo uso del aprendizaje significativo. Posiblemente el profesor de historia, posiblemente el maestro de lenguaje o de literatura o de matemáticas también. Por eso el uso de razonamientos inductivos y deductivos en la formación de conceptos escolarizados. La información nueva se relaciona con la estructura cognitiva ya existente de forma sustantiva, no arbitraria en el pie de la letra. El estudiante debe tener una actitud y disposición favorable. Miren qué importante. Y por eso ahí vamos a ver un modelo muy interesante que es el llamado aprendizaje observacional. Cuando se habla del llamado aprendizaje observacional de Albert Bandura, es muy interesante porque Bandura justamente va a partir de ¿qué, profesor? En este modelo es clave entender que hay un elemento clave que es la imitación. Por eso, cuando se habla de Bandura, ojo, ciertamente Bandura va a generar todo un cambio en cuanto al uso de los modelos, la imitación, cómo el niño lleva a cabo la conducta por medio de modelos. A esto se le llamó también aprendizaje vicario. Claro que sí. Entonces, por ese lado, es interesante, profesor, darnos cuenta en qué medida yo estoy aprendiendo. ¿No? Por eso, cuando tú dices, profesor, estoy aprendiendo, muy bien, pero la gran pregunta sería, ¿cómo estás aprendiendo? Entonces, por ahí como que hay que absolver ciertas dudas o esquemas, ¿no? A ese nivel. ¿Por qué? Porque posiblemente estás teniendo una idea, ¿no? Posiblemente adecuada, acertada, o no, o no tan clara sobre el modelo de Bandura. Entonces, cuando nosotros hablamos de un aprendizaje por observación, ¿no? De Bandura,
es clave poder entender ahí justamente esto, ¿no? Por eso, en ese sentido, es importante, ¿no?, hacer esa distinción, ¿no? Bueno, Entonces, cuando nosotros hablamos del modelo de Bandura, ojo, es importante, ojo, distinguir justamente este modelo a los que ya se ha mencionado acá. ¿Cómo así? Veamos acá. ¿Cómo fue el aprendizaje observacional de Bandura? el aprendizaje observacional propuesto por Albert Bandura, psicólogo cognitivo-conductual canadiense, ha elaborado una teoría del aprendizaje, en la que, a partir de los conceptos de refuerzo y observación, ha ido concediendo más importancia a los procesos mentales internos, así como a la interacción del sujeto con los demás. Pone en relieve cómo entre la observación y la imitación intervienen factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo observado se imita o no. Este autor es reconocido por sus estudios sobre el aprendizaje observacional, a través del cual ha demostrado que los seres humanos adquieren conductas nuevas sin ningún refuerzo obvio. El único requisito para el aprendizaje puede ser que la persona observe a otro individuo o modelo para llevar una determinada conducta. En un experimento que se realizó con niños de edad preescolar, se pone de manifiesto la teoría observacional propuesta por este autor. En dicho estudio, varios niños de edad preescolar observaban a unos modelos que atacaban agresivamente a un muñeco Go, grupo 1. El grupo 2 observaba a unos modelos que se sentaban pacíficamente en un lugar cercano al muñeco. En las pruebas posteriores, el grupo que había observado la agresión manifestaron una tendencia a igualar la conducta de los modelos de una forma bastante precisa, mientras que aquellos que habían presenciado un modelo pasivo tendieron a manifestarse tranquilamente e imitar la conducta pacífica del modelo observado. De este estudio se desprende que un aspecto notable de la teoría de Bandura es la atención que le presta a los procesos cognitivos. De acuerdo con esta teoría, el comportamiento no se desarrolla exclusivamente a través de lo que aprende el individuo, sino que también a través de lo que aprende indirectamente mediante la observación y la representación simbólica de otras personas y situaciones. Bandura llamó a este fenómeno aprendizaje por observación o modelado, y su teoría usualmente se conoce como la teoría social del aprendizaje. Bandura llevó a cabo un largo número de variaciones sobre el estudio en cuestión. El modelo era recompensado o castigado de diversas formas. Los niños eran recompensados por sus imitaciones o el modelo se cambiaba por otro menos atractivo y así sucesivamente. Todas estas variantes en sus experimentos permitieron a Bandura establecer que existen ciertos pasos en el proceso de modelado. Pero, ¿cuáles fueron estos componentes? Bueno, los componentes de la teoría social del aprendizaje de Bandura fueron la atención. Para aprender algo es necesario prestar atención. De la misma manera, todo aquello que suponga un freno a la atención resultará en un detrimento del aprendizaje, incluyendo el aprendizaje por observación. Por ejemplo, si estamos cansados, con sueños, nerviosos, tendremos una menor capacidad para aprender. Igualmente ocurre si estamos distraídos por un estímulo competitivo. Retención. Debemos ser capaces de retener aquello a lo que le hemos prestado atención. Aquí es donde la imaginación y el lenguaje entran en juego. Guardamos lo que hemos visto hacer al modelo en forma de imágenes mentales o descripciones verbales. Una vez archivados, podemos hacer resurgir la imagen o descripción de manera que podemos reproducirlas con nuestro propio comportamiento. Reproducción. En este paso debemos traducir las imágenes o descripciones del comportamiento actual. Por tanto, lo primero de lo que debemos ser capaces es de reproducir el comportamiento. Por ejemplo, puedo pasarme todo un día viendo a un acróbata haciendo su trabajo y no poder ser capaz de reproducir sus movimientos acrobáticos, ya que no estoy entrenando para ello. Por otra parte, si pudiera realizar estas acrobacias, estas mejorarían si observo a acróbatas mejores que yo.
Otra cuestión importante con respecto a la reproducción es que nuestra habilidad para imitar mejora con la práctica de los comportamientos envueltos en la tarea. Motivación. Aún con todo esto, todavía no haremos nada a menos que estemos motivados a imitar, es decir, a menos que tengamos buenas razones para hacerlo. Bandura menciona un número de motivos. Refuerzo pasado, como el conductismo tradicional o clásico. Refuerzos prometidos, incentivos, que podemos imaginar. Refuerzo vicario, la posibilidad de percibir y recuperar el modelo como reforzador. Bueno, con todo esto entenderemos mucho mejor las implicaciones educativas del aprendizaje vicario. Aprendizaje observacional. Las implicaciones educativas que se pueden desprender de la teoría del aprendizaje observacional están relacionadas con una serie de procesos que exponemos a continuación. El modelado verbal aparece en el concepto de modelado de Bandura, con lo cual también permite la adquisición de reglas abstractas y las oportunidades de aprendizaje observacional, no solo de profesores, sino también de compañeros. No obstante, el profesor debe presentar constantemente modelos conductuales, verbales y simbólicos a los alumnos. Predicción y aprendizaje. Los seres humanos no se limitan a responder a los estímulos del medio, sino que los interpretan, pues la capacidad simbólica humana permite adquirir información sin pasar por los procesos de aprendizaje por experiencia directa. El aprendiz es un predictor activo de las señales del medio, ya que aprende expectativas y no solo respuestas. Motivación y aprendizaje. Para Bandura, las consecuencias de la conducta influyen sobre ella, en gran parte por su valor informativo, estímulo-incentivo y no como fortalecedores automáticos de las respuestas. Las conductas autorreguladas tienden a mantenerse más que las reguladas, desde instancias externas y además incrementa la percepción de capacidad personal de control sobre el medio. Por ello, los profesores deberían incrementar el tratar de desarrollar las capacidades de autoevaluación y autorrecompensa en sus alumnos y fomentar situaciones en que estos establecen por sí mismos los criterios para valorar su rendimiento y actitud. El profesor debe fomentar en su alumnado la situación de percepción de capacidad sobre el medio, por lo que no ha de olvidarse de que las metas moderadamente difíciles facilitan el mantenimiento de un esfuerzo elevado y producen satisfacciones por medio del logro. Pensamiento y regulación cognitiva de la acción. El pensamiento es esencial en el control de la conducta. Las experiencias de aprendizaje forman representaciones de carácter conceptual y no asociaciones específicas, pudiéndose referir tanto a relaciones entre objetos y acontecimientos como a las relaciones entre conductas y condiciones del medio. Las personas que no reconocen las relaciones entre sus actos y los resultados de estos actos no aprenden o lo hacen en poco grado. Es muy interesante ver acá por eso que cuando se habla del modelo de Bandura, ojo, es importante poderlo comprender a ese nivel. Ahora, cuando tú dices en un momento dado, profesor, pero para poder yo aprender, claro, muy bien, es importante ver la etapa de observación y la etapa de ejecución. En la observación entran a tallar la atención y la retención, y en la etapa de ejecución entra la reproducción motora, por un lado, y la propia retroinformación de que su accionar se aproxima al del modelo imitado. Es por esto, jóvenes, que cuando nosotros hablamos a este nivel, hay estrategias de aprendizaje. El repaso, ¿no?, que es la repetición literal de la información, la elaboración, que es relacionar la información nueva con los conocimientos previos. Por eso puede ser a nivel de lo que es un procesamiento simple o complejo, y hay técnicas. La organización, ¿no?, es asignar un nuevo código o estructura informativa. Por eso hay que ver cómo estamos organizando nuestro horario de estudio. Todo. Y para eso la clasificación de la información, la jerarquización y organización de la información, que es muy importante, la supervisión de la comprensión, generar conciencia de los procesos y recursos de aprendizaje.
control y evaluación del aprendizaje, el autocontrol emocional. Por eso, a este último hay que tener mucho cuidado con el control de la ansiedad, las creencias de autoeficacia, el promover la autoestima. Claro, la metacognición es la capacidad de evaluación y regulación de los propios procesos y productos cognitivos con el propósito de hacerlos más eficientes en situaciones de aprendizaje. Por eso Flavel dirá que las estrategias metacognitivas a desarrollar son la planificación, el control, la evaluación. Miren, interesante. Por eso es darse cuenta de sus saberes. Y ahí se habla de un aprendizaje autorregulado que tiene que ver con la persona individualmente, la planificación, el control y la evaluación en el sujeto. Aquí entran a tallar también procesos motivacionales y afectivos. Es de cada uno de ustedes. El aprendizaje cooperativo es cuando tú, por ejemplo, organizas cooperativamente los aprendizajes. Por ejemplo, yo sé algo del curso, del tema que ha hecho el profesor de física el día de hoy y le puedo enseñar en una sesión, me pongo de acuerdo con mis compañeros en el Google Meets o en el Zoom, ¿no? Y le enseño, por ejemplo, o sea, algo de biología. Y eso no le va a ayudar solamente al grupo, sino a mí me va a ayudar. Entonces, miren qué interesante. Entonces, por eso, chicos, hasta acá. ¿Ha quedado claro? ¿Lo han entendido, muchachos? Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy.